Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Familia. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Gracias por compartir con nosotros un nuevo espacio más. Bienvenidos, bienvenido Panchito, Gracias. Bienvenida Andrea Merino. Ella va a estar con nosotros conversando sobre un tema muy interesante que es economía familiar. Cómo planificarla, cómo mejorar. Vamos a dar consejos el día de hoy muy importantes, así que bienvenida Andrea. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, estamos muy agradecidos por el espacio. Fundación CRISFE es una organización sin fines de lucro. Nosotros tenemos 3 ejes de trabajo: emprendimiento, educación y desarrollo territorial. Y dentro de todo lo que abarca el tema educativo, nosotros formamos y sensibilizamos a las personas en temas de educación financiera, enfocado al buen uso del dinero, a la administración correcta de los recursos, del dinero. Y en este caso es súper importante también tener en cuenta que este concepto de manejo del dinero no es solamente para la empresa, sino que es un enfoque para la familia, para la persona, y de esa manera la administración sea correcta y uno pueda alcanzar ciertas metas financieras que en la familia tanto anhelamos. Andrea, una pregunta. ¿Cómo empezar un programa de economía familiar en momentos en que la economía del país está en crisis? ¿Cómo empezar? Sí. Porque, o sea, suena chévere yo poder empezar con María Fernanda en nuestra casa a ahorrar, pero la situación no muchas veces se presta para esto, ¿no? ¿Cómo empezar? Exactamente. Bueno, el tema del concepto de planificar un presupuesto en la familia, el planificar de alguna manera una administración correcta en la familia, no implica el tener muchos recursos. Digamos que uno empieza por el concepto de la administración correcta cuando uno puede ordenar esos recursos. Entonces, ¿cómo ordeno yo esos recursos económicos? A través de elaboración de un presupuesto familiar. Entonces, si es que yo conozco los ingresos de la familia, es decir, de lado y lado, yo voy a tener un conocimiento más amplio de cómo voy a invertir esos recursos o cómo voy a gastar incluso esos recursos. Ustedes saben que en la familia hay varios gastos que uno tiene que asumir, educativos, de salud, de vivienda, en sí de bienestar de la familia como tal. Y estamos hablando que todo eso se paga con dinero. Entonces hay muchas personas que nos preguntan y nos dicen, bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que uno de los cónyuges o una de las personas que son parte de la familia, por ejemplo, está sin trabajo, no tiene ingresos? Y eso es lo que nos pasa el día a día. O sea, es decir, no le pasa solamente a un grupo de personas. Eso pasa a la mayor parte de familias, digamos, que pasan por ciertos momentos de crisis. Pero en realidad, como les digo, la administración correcta de este dinero no pasa por tener más ingresos, sino por esta administración adecuada de los ingresos y del dinero como tal. Entonces eso incluye que ese dinero sirva para cubrir gastos necesarios, y más bien esos gastos innecesarios yo tendría que ir eliminándolos o tal vez reduciendo para que esos gastos que realmente son necesarios para la familia se puedan cubrir, como educación, alimentación, salud. Una consulta antes de continuar con el tema, porque pienso yo que estamos yendo muy bien en un tema muy organizado de cómo planificar. Hay hogares y parejas que yo he escuchado que cada uno maneja su presupuesto. ¿Qué es lo más aconsejable dentro de un hogar? Que cada uno maneje su presupuesto y dividir las cuentas. Por ejemplo, tú pagas de esto, yo pago el otro, servicios básicos, o hacer un solo fondo común de los ingresos cuando las dos personas trabajan, hacerlo un fondo común y de ahí que repartir. Exacto. ¿Cómo es lo que tú nos puedes aconsejar para las familias de los hogares que nos están escuchando y nos están viendo? Dentro del programa de educación financiera que nosotros hemos estructurado, que tiene, digamos que varias metodologías para llegar a la gente, siempre recomendamos que primero se elabore un presupuesto familiar, digamos que es el inicio de la planificación familiar, personal, o como queramos llamarlo, pero el tema está en que ese presupuesto familiar debe ser construido por la familia. Es decir, lo recomendable es que la familia tenga un presupuesto familiar y se unan los ingresos de la familia. Es mucho más difícil tener una administración adecuada de ese dinero, invertir o gastar en lo que debo gastar, si es que cada uno tiene un presupuesto. Es mucho más complicado. Entonces, si es que hay una comunicación adecuada entre la familia, lo ideal sería que cada miembro de la familia conozca los ingresos de cada miembro de la familia, se unan esos ingresos y de alguna manera se elabore un solo presupuesto familiar.
Por eso nosotros recomendamos que haya un presupuesto por familia. Digamos que soy soltera, yo tengo un presupuesto para mí, para la administración de mi dinero. Si es que, digamos, tengo pareja, estoy casada, vivo con alguien, pues tengo que tener el presupuesto de la familia. Y más aún si tengo hijos, porque los gastos aumentan. Listo. Una pregunta, hemos planteado ya la necesidad de tener un presupuesto, estar organizados. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos desde, unamos los sueldos, colegios, arriendos, o sea, tenemos alguna tabla. La Fundación CRISFE te dice, mira, Pancho, toma esta tabla, te va a servir a ti y a tu familia, esta es la tabla que se va a poder utilizar, digamos así, con esta te puedes basar. Sí, exactamente. Bueno, hay muchas personas que nos hacen la misma pregunta, ¿no es cierto? Es súper difícil comenzar. Entonces, el inicio es justamente elaborar el presupuesto. ¿Cómo lo puedo hacer? Nosotros tenemos varias herramientas en la página de CRISFE, es www.consejosfinancieros.org. Ahí ustedes van a encontrar www.consejosfinancieros.org. Ok, ya lo saben, ahí está. Sí. Okay. Ahí tenemos varias herramientas que son bastante sencillas. Es decir, ¿cómo se construye un presupuesto familiar? Se compone de los ingresos, de los gastos y de ley va a tener un componente de ahorro. Yeah. Porque lo que nosotros recomendamos siempre es que las personas puedan tener por ahí, como se llama comúnmente, como un colchoncito para ciertos gastos emergentes. Okay. En el colchoncito que esté hecho huequito. Que se gasta en lo que uno puede y quiere. Sí, entonces la idea es que este presupuesto se componga de ingresos, de gastos y de este pequeño fondo de ahorro, que ya les digo, no necesariamente tiene que ser un fondo de ahorro muy grande. Se puede empezar con cantidades pequeñas. El tema es que la gente no tiene hábitos ni de hacer presupuesto, ni de ahorrar, ni de manejar adecuadamente el dinero. Yo creo que pasa por un tema cultural. Es decir, creemos que el manejo de tarjetas de crédito, el manejo de una cuenta de ahorros o de una cuenta corriente simplemente es sacar plata, pagar con la tarjeta y ya. El tema de registrar exactamente, eso, sí. Bueno, ese ya es otro tema, sí. Pero el tema simplemente de saber que me llega el sueldo, que tengo ingresos y que con eso voy a cubrir mis gastos del mes. Yo creo que ahí la recomendación sería que no es suficiente, porque hay gente que incluso ni siquiera sabe cuánto está recibiendo como sueldo. Hay gente que tiene un sueldo fijo, hay otras personas que tienen ingresos variables, no necesariamente los ingresos son fijos al mes. Yeah. Entonces, si no se registra ese ingreso, va a ser súper difícil que yo sepa con cuánto empezamos voy a elaborar contar. La tabla, claro. Exacto, entonces es una tabla bastante sencilla, se lo puede hacer en Excel, se lo puede hacer, yo no recomiendo anotarlo porque a veces los papelitos se pierden, pero por ejemplo ahora mucha gente utiliza el celular es una herramienta no solo de trabajo, sino también es una herramienta de comunicación entre las familias. Entonces incluso yo he visto casos en que las personas simplemente anotan sus ingresos, unen digamos sus ingresos mensualmente y hacen un registro a través de alguna aplicación del celular incluso, o a través de estas herramientas que yo les recomiendo puedan utilizar a través del contacto que tenemos en nuestra página web. Incluso en nuestra página de Facebook de CRISFE también normalmente les entregamos tips a las personas y ahí están como unas pequeñas herramientas que ustedes pueden utilizar para ingresar todo lo que tenga que ver con el presupuesto familiar. Una pregunta, ¿qué resultado está dando esto en la población? Ustedes me imagino tienen... ¿En qué tanto porcentaje de la población aplica estos programas? ¿El resultado es el esperado o tenemos que todavía esperar un tiempo más para ver? A ver, todo lo que yo les cuento pasa por un tema de hábitos. El tema de la administración adecuada del dinero pasa por un tema de hábitos. Es bien parecido a lo que uno piensa a través de la lectura, ¿no es cierto? Piensa que la lectura, bueno, es un tema de coger un libro, leerlo y bueno, ya soy un lector. Yeah. En el caso de la educación financiera es bien parecido, porque necesito varios meses o varias etapas para que yo cree el hábito y ese hábito haga que yo pueda tener una administración adecuada de ese dinero. Entonces nosotros tenemos dentro del programa de educación financiera de Fundación CRISFE un componente de sensibilización, es decir, nosotros entregamos herramientas de sensibilización que van desde cómo elaborar un presupuesto, hasta cómo evitar endeudarme, hasta cómo administrar de manera adecuada el dinero, mis seguros, y también tenemos un componente que es ya de
capacitación o de educación, porque la sensibilización y la educación son distintas. Es decir, lo que estamos haciendo ahorita es un poco sensibilizando a la población y contándole que sí puede ahorrar, que sí puede hacer un presupuesto, que no es tan difícil como pensamos, es decir, que no solamente la gente que tiene grandes recursos económicos puede ahorrar o puede gastar de manera adecuada su dinero, sino que todos lo podemos hacer. Ese es un tema de sensibilización. Okay. Y capacitación o educación ya como tal es un componente más fuerte. Digamos que tengo más tiempo invertido en la persona para que esa persona pueda cambiar sus hábitos y sea un tema constante en el tiempo. Nosotros trabajamos con instituciones financieras entregando estos contenidos tanto a colaboradores como a clientes. Si ustedes se fijan, siempre hay dentro de los estados de cuenta, dentro de los SMS del celular, las páginas de Facebook, por ejemplo, las instituciones financieras ahora lo que hacen es un componente fuerte de sensibilización hacia los usuarios de los temas de educación financiera, justamente, cómo utilizar de manera adecuada el dinero, tratar de no endeudarse, temas de seguridad bancaria también, y nosotros hemos aportado también de esta manera. El cambio, yo te diría que se lo ve a partir de que las personas, primero, por ejemplo, si hay personas que tienen unas deudas, digamos, muy grandes, puedan comenzar, no sé, a consolidar sus deudas, a bajar el monto de la deuda. Por ejemplo, comiencen a tener un presupuesto familiar, comiencen a pensar en metas financieras, porque hay gente que, bueno, dice, es que a mí se me hace súper difícil pensar en la educación de los hijos, por ejemplo. Pero si no tengo una planificación adecuada, obviamente que ese momento que va a llegar va a ser súper complicado. Complicadísimo. Porque lo que ya tengo se va a venir, se va a reducir mucho, porque ese va a ser un gasto muy importante y muy grande para la familia. Entonces, yo diría que la mayoría de familias no están preparadas para asumir esos gastos. André, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Cuál sería dentro de los parámetros de nuestro presupuesto familiar el porcentaje más óptimo para poder ahorrar? O sea, decir, hay un porcentaje cada mes. Destinamos de esto para el tanto por ciento. Sí, exactamente. Sí hay una recomendación muy importante. Como les digo, iniciamos por la elaboración del presupuesto. Ya tengo claro cuáles van a ser mis ingresos, tengo claro cuáles van a ser mis gastos también. La idea sería que los gastos, la mayoría de gastos estén como que en un parámetro de necesarios y no de innecesarios. Los innecesarios son todas las cosas que no necesitamos, valga la redundancia, sino que nos gusta gastar. Tal vez nos gusta mucho, no sé, salir, nos gusta mucho comer fuera y eso implica un gasto de bolsillo muy fuerte. Así es. Entonces, si ya tengo claro esos dos componentes, puedo destinar, digamos que un porcentaje fijo al ahorro, que podría ser como un 10% de los ingresos totales de la familia o de la persona en este caso. Y como les digo, es un tema de hábito. Mucha gente cree que el ahorro es lo que me sobra de la resta de los gastos, de los ingresos menos los gastos. Así es. Pero no es verdad. O sea, si yo hago este ejercicio mes a mes, créanme que lo que va a pasar es que voy a decir, bueno, no tengo nada para ahorrar porque todo me gasté. Entonces ahí viene lo que tú justo decías, Pancho, que las personas no tienen dinero para ahorrar, que no tienen dinero y que se quedan sin dinero. Obviamente, si yo hago esta resta y al final del mes digo, no tengo nada para ahorrar, no voy a nunca ahorrar. En cambio, si destino una cantidad fija, que podría ser en porcentaje un 10% mensual de los ingresos familiares o de los ingresos personales, va a ser mucho más fácil que la gente pueda tener este hábito de ahorrar. Pueden ser un 10%, como les digo, que no es mucho, no es una cantidad muy grande, pero es crear el hábito. Y después en unos meses, en 6 meses, en 12 meses, yo voy a ver resultados. Entonces no es lo mismo ver, digamos, en mi cuenta bancaria, o tal vez lo recomendable sería tener en alguna cuenta de ahorros o en alguna cuenta corriente, porque debajo del colchón es bien peligroso. Se hace huequito. Y en un cajoncito también a uno le da ganas de sacar la plata. Entonces la idea sería tener en otra cuenta que no sea necesariamente la transaccional, con la que pago, con la que hago en esa cuenta ni cosas. siquiera tener tarjeta de débito, ni siquiera... No. Eso sería lo recomendable, que yo tenga que hacer el esfuerzo de ir al banco, a la cooperativa, a la institución financiera. Exacto, te da pereza porque el trámite es muy engorroso, entonces digo, bueno, ya es un límite para la persona. Entonces, en ese momento vamos a crear el hábito y en ese momento las personas se van a dar cuenta que a partir de unos meses vamos a tener un resultado y ese resultado me puede llevar, ya les digo, a ciertas metas financieras que tienen las personas, como comprar un bien. Hay muchas personas que sueñan con tener una casa propia
y que no solamente con deuda van a poder adquirirla, sino que deberían tener un porcentaje de ahorro para poder adquirirse bien o esa meta financiera que están pensando. Andrés, diga usted, Panchito. ¿Cuánta gente en el Ecuador ahorra? Qué pregunta tan difícil. ¿Cuánta gente en el Ecuador ahorra? Porque si nos damos cuenta y estamos hablando... ¿Ahorra o no ahorra? No ahorro. Tengo demasiadas salidas. Hay que cambiar de hábito. Pero sí, ¿cuánta gente en el Ecuador ahorra? Porque de lo que se puede conversar en la familia, ¿no? Tanto en la familia de Fernanda, en la mía. Yo no escucho que mi familia ahorre. Por ejemplo, mis hermanos no ahorran, tienen sus gastos, los colegios de los bebés. O sea, es raro que alguien te diga, sí, yo estoy ahorrando para, no, X, Y, Z. Hay, no digo que no hay, pero... Me atrevería a decir que puede ser como un 10% de la población de todo el país. O sea, hablamos solamente del Ecuador, yo creo que solamente un 10%, entre un 10 y máximo un 15%. ¿En qué nivel? De personas ahorran. Nivel... Y no necesariamente estamos hablando que los estratos más altos son los que más ahorran, ¿no? Yeah. Hay personas que, por ejemplo, viven con ingresos enfocados a un salario mínimo, por ejemplo, y ahorran. Entonces, pasa por un tema de hábitos, como les digo. O sea, tú dices en tu familia no ahorran, ¿no es cierto? En la mía tampoco. Tal vez en la tuya tampoco ahorran. Entonces, es un tema como cultural. Hay otras culturas, hay otros países en donde el guardar dinero, el ahorrar para épocas emergentes se hace súper importante. Obviamente nosotros no tenemos un clima tan agresivo como para, qué sé yo, guardarnos en la casa durante el invierno y guardar provisiones. No sé si viene por ahí el tema cultural de no saber guardar. Puede ser. Vivimos como en eterna primavera, ¿no es cierto? Entonces... Eso es un paraíso. Exacto, exacto. Es un paraíso. Entonces la gente digamos que no tiene esa necesidad, pero si nosotros vemos cómo afronto yo un gasto de salud, cómo afronto una enfermedad, si es que no tengo un seguro médico, lo que va a pasar es que me voy a literalmente comer todos los ahorros. ¿Y qué pasa si no tengo ahorros? Luego vienen estos problemas incluso graves de no tener recursos para poder solucionar una enfermedad. Hay muchas personas que quieren, por ejemplo, estudiar. La educación de alguna manera hace que nosotros podamos tener una calidad de vida mejor, que podamos mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo asumir los gastos de educación? Una pregunta, ¿tú crees que, bueno, parte de la parte cultural del ecuatoriano que no tiene una costumbre de ahorrar, ¿tú crees que los ecuatorianos confiamos en el sistema financiero que dice, ¿para qué voy a meter en ese banco si lo más probable es que el miedo, no, más que evitando, ya vivimos algunos crisis, gracias a Dios el país ha estado estable últimamente con sus altos y bajos, no digo que estemos perfectos, pero por lo menos uno puede ir al banco y dejar su plata. Sí, de acuerdo. Pero de decir, voy a empezar a ahorrar porque confío en el sistema financiero, porque sé que el sistema financiero me va a responder en el momento de una crisis. ¿Crees tú también que sea un poco de miedo de la gente para dejar todo su dinero en la...? Sí, yo te diría que también eso influye, ¿no? Ahora estamos, digamos, viviendo otra época en la cual las instituciones financieras cumplen con regulaciones mucho más fuertes para el cumplimiento, no sé, de los seguros de depósitos que tienen los cuentaahorristas o los a las personas que tienen, que tienen cuentas corrientes. Entonces, es importante tomar en cuenta que la seguridad bancaria, la seguridad física del dinero sí está en la institución financiera. Yo les recomendaría que sí lo hagan. ¿Con quién? Porque no puedo decirles con quién. No puedo decirles con quién, no se puede decir tampoco. Sí, exactamente. No es, digamos que no es una institución financiera en específico, sino que es el sistema financiero está sólido. Exacto. Hay ciertas instituciones financieras incluso donde ofrecen ciertos productos, por ejemplo, de ahorro programado, que yo ahorro cierta cantidad al mes y de alguna manera me compensa la cooperativa o el banco del ahorro que yo estoy generando. Entonces, son productos que nos van a ayudar a este hábito, como les digo. Si es que yo pongo la plata en el cajón y se supone que a través del cajón yo voy a ahorrar, va a ser mi medio de ahorro, va a ser súper difícil porque no sé si les pasa que a uno le pica las manos por coger la plata, es así. En el cajón hay $5, baja. Entonces eso se va a volver los chocolates. Se va a volver un gasto de bolsillo. O sea, ciertamente no va a servir para la meta financiera. La meta financiera no es
a tan corto plazo, es decir, no estoy pensando en qué es lo que voy a hacer el viernes y cómo voy a gastar el viernes la plata, sino que más bien es corto, mediano y largo plazo. Entonces serían metas que yo estoy pensando cómo invertir ese dinero, cómo gastar adecuadamente ese dinero, porque si no, todo se volvería un gasto de bolsillo. Hablemos un poco, conversemos de un tema que es bastante complicado, creo yo, dentro de los hogares, que son las tarjetas de crédito. El tema de que la tarjeta muchas veces no tiene límite y tú puedes irte comprando y la deuda sigue subiendo. ¿Es beneficioso tener una tarjeta de crédito en el hogar o no? A ver, yo les recomendaría que para ciertos gastos grandes, por ejemplo, la tarjeta de crédito es un medio para poder adquirir estos temas que sí ayuda a la familia. Hay ciertos gastos de la tarjeta de crédito que sí, la administración inadecuada del dinero hace que yo utilice la tarjeta de crédito para gastos como, qué sé yo, alimentación, y compre en el supermercado, digamos, para un mes y lo difiera para 3 meses. Eso es lo típico, ¿no es cierto? Exactamente. Las personas dicen, bueno, es que yo voy... vuelves a hacer lo mismo, exactamente, y difieres para 3 meses y el siguiente mes que tenías que haber pagado... Entonces nuevamente se vuelve un tema de súper corto plazo. Es pensar a la semana, pensar al mes lo que voy a gastar, y en este caso la tarjeta de crédito está siendo muy mal utilizada. Si es que voy a utilizar, por ejemplo, para un gasto de electrodomésticos, por ejemplo, sí lo puedo diferir a 12 meses. Porque digamos que la refrigeradora no es que me la voy a comer al siguiente mes, sino que la refrigeradora me va a durar 10, 15 años, bueno, ¿no es cierto? créeme que mis hijos sí se comen la refrigeradora. Mis hijos acaban con las refrigeradoras, ¿eh? Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes ven en el tiempo la refrigeradora, la cocina, me va a durar más tiempo, entonces sí podría diferir este gasto. Incluso hay establecimientos que ofrecen a las personas que tienen tarjetas de crédito ciertas facilidades. Les dan sin interés, les dan ciertos periodos de gracia. Digamos que eso es bueno siempre y cuando la persona sepa administrar su dinero. Si es que yo voy a algún establecimiento comercial y digamos que hice con el 50% de descuento y realmente no necesité esa compra, a veces las personas somos muy compulsivas al comprar. Entonces vemos que está con el 50% de descuento y decimos, ahora sí, una verdadera ganga. Es la ganga, exacto. Es la ganga y voy a ahorrar y voy a comprar. Entonces llega el impulso de comprar y luego no tengo cómo pagar. Entonces ahí, de alguna manera, por eso les digo que es súper importante el hábito, porque nosotros a nuestros hijos o a las personas con las cuales compartimos, les podemos transferir estos conocimientos siempre y cuando nosotros sepamos cómo hacerlo. Entonces es súper fácil decir, mira, ahorra, utiliza de manera adecuada tus tarjetas de crédito. Si estás endeudado, consolida la deuda y paga las tarjetas de crédito. No pagues los mínimos, porque los mínimos lo que hacen es acumular la deuda, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ahí, si es que yo no manejo de manera adecuada, ¿cómo le transfiero este conocimiento a las personas más cercanas nuestras? Y peor a los niños que de alguna manera son el reflejo también de nuestra administración. Ese tema que tocas ahorita de los niños, se me venía una idea a la cabeza. No sé si tal vez lo haya hecho ya la fundación, es trabajar con los colegios, trabajar con los chicos ya de los 2 últimos años, no me acuerdo, 5º y 6º cursos en mi época, sí. Ahora se llaman 2º y 3º de bachillerato. De bachillerato, sí. Dicen, ¿no? Sí. Para darles como, empezar a trabajar en ellos, que son los que nuevos que van a salir al mundo laboral y puedan planificar. Pero yo creo que lo que decía Andrea en un principio, pienso que eso se debe hacer desde pequeñitos. El tema de nosotros como padres sí, el ahorro, pero esta parte ya financiera. Que ahorren ellos para, no sé, comprarse algo. O cómo es lo que uno debe enseñarles a los hijos. Le damos su cepo y cómo se les va a proveer. No, indudablemente a los niños, como dice justamente Andrea, son un reflejo de lo que hacemos los padres. Si sí, nosotros definitivamente. Tenemos un proceso de ahorro, si nosotros tenemos un proceso de saber guardar cierto monto de plata, ellos van a decir, mis papis hacían esto, yo también lo puedo hacer. Pueden ser ciertos temas pequeños. Nosotros en CRISFE lo que hemos hecho es desarrollar metodologías de educación financiera enfocadas a cada público. Entonces no es lo mismo la administración del dinero en niños pequeños que en adolescentes, que en adultos o en jóvenes adultos, que en adultos o en adultos mayores. No es lo mismo. Entonces la metodología, exacto, y los conceptos, mira, cuando tú tienes 20 años no es lo mismo que cuando tienes 65. A los 65 tú tienes otras necesidades de gasto que a los 20 años. A los 20 años es completamente distinta la administración que tú tienes del dinero.
Entonces, a los 65 tú estás pensando ya en un fondo de retiro, en un fondo de jubilación, y ya estás pensando, digamos, que vas a cubrir los ciertos gastos, incluso de salud, más fuertes que cuando tenías 20 años. A los 20 años tal vez tienes más salidas, tienes más vida social y no tienes ingresos, digamos, tan fuertes como los que tendrías cuando ya eres adulto, ¿no es cierto? Un poco más grande. Entonces, en los niños pasa exactamente lo mismo. En los niños tenemos metodologías. Hemos trabajado con una metodología internacional que es Aflatin y Aflatun, que busca entregar conceptos sociales de emprendimiento y conceptos de educación financiera a niños, niñas y adolescentes. Sí hemos trabajado en los colegios. Yo lo que creería es que este tema de educación financiera debería convertirse como en una política pública. La educación financiera no es tener varias herramientas difíciles de administración, sino que las herramientas son súper fáciles. Los niños y adolescentes o los jóvenes o los adultos creen que ya oyen la palabra financiero y creen que es algo súper complicado. Ya se vienen números y sistemas y fórmulas. Y son fórmulas, pero no, es simplemente un tema de administración. ¿Cómo genero administración adecuada a través de hábitos, a través de herramientas? Incluso con los niños hemos compartido estas metodologías en los colegios y en las escuelas a través de juegos. Entonces, justo en el mes de marzo hay un programa, bueno, es como un juego, es la Semana del Dinero, se llama The Money Week, que varios países alrededor del mundo generan estos hábitos de administración adecuada del dinero, de conceptos de educación financiera en niños, niñas y adolescentes, y nosotros también lo hemos replicado en algunos colegios, en algunas escuelas. Hemos trabajado con escuelas de fe y alegría, enfocado a este tema del ahorro, y la verdad nos ha ido súper bien porque, por ejemplo, trabajar con estos billetitos como de juguete, trabajar con temas de juego, a los niños se les despierta un poco la imaginación. ¿Sabes qué? Hay un centro de recreación, o bueno, había por el Valle de Tumbaco, un lugar de juegos, en donde iban mis hijos y el uno trabajaba de mecánico y recibía plata, y la otra trabajaba de cajera de un local de supermercado, recibía plata, y eran felices porque esa plata iban y la cambiaban la reunían, cambiaban por un premio. Y son buenas técnicas. Y son buenas técnicas, eran súper chéveres. Inclusive. Sí. ¿Perdón? Claro. Se puede aplicar en el hogar también las técnicas. Sí, les voy a poner a lavar, a planchar, y por eso les voy a dar una platita. Es que no es muy malo generar, por ejemplo, este espíritu de emprendimiento. Yo les contaría que hay experiencias de niños, por ejemplo, que les ayudan a los padres en ciertas tareas. Por ejemplo, lavar el auto del papá no necesariamente es una tarea que el niño tenga como obligación dentro de la casa. Pero si el papá le compensa con algo, el niño de alguna manera va a entender que ese trabajo, ese esfuerzo que él hizo va a ser recompensado. Sí, va a ser más que remunerado, recompensado, diría yo. Va a ser recompensado. Porque el niño no tiene, o sea, el mal concepto. Yo tuve una mala experiencia con los hijos de unos amigos, que si no les daba plata, o sea, era, ¿y cuánto me das? ¿Y cuánto me das? Entonces, no, o sea, la cosa primero tiene que haber la responsabilidad, segundo tiene que haber solamente el saber que está ayudando, porque hacerlo por plata todo. Y de alguna manera es también encontrar ese punto en el que el niño pueda saber que el dinero tiene un valor. Así es. Entonces el dinero no se le consigue fácil, y el dinero cuesta conseguirlo. Entonces, si es que yo voy a lavar el auto, hice el esfuerzo de lavar el auto de mi papá, y en vez de ver una película o tal vez estar jugando en el parque, le ayudé con esto y mi papá me recompensa, yo de alguna manera voy a enlazar a que eso sí es algo bueno. Es algo positivo. Sí, es algo positivo. Entonces hay ciertas técnicas que se puede establecer con los niños, pero justamente es un tema de hábitos. El tema de hábitos, yo transferirle ese conocimiento, esa sensibilización desde pequeño del uso del dinero, que el dinero cuesta y cuesta conseguirlo, ya es una responsabilidad de los padres. Y también luego podría ser incluso responsabilidad de las unidades educativas o del sistema educativo como tal. Mi querida Andreita, para terminar me gustaría por favor que nos repitas la dirección de la página web donde pueden encontrar nuestros amigos las bases o los parámetros para que puedan empezar en sus programas de ahorro, ¿sí? Sí. Bueno, yo les invito a visitar nuestra página web, que es www.consejosfinancieros.org. Ahí van a encontrar varios conceptos que les va a guiar en la administración de la familia, del uso del dinero en la familia, conceptos de ahorro, conceptos de planificación de presupuesto, conceptos de evitar endeudamiento, tener un endeudamiento saludable, que era justo lo que hablamos hace un momento,
manejar de manera adecuada también los seguros. Y de esa manera ustedes van a encontrar herramientas que les puede ayudar, que les puede aportar esta administración. Les invito también a visitar nuestra página de Facebook, que es CRISFE. Nosotros estamos interesados en entregar contenidos de valor a la comunidad. Y lo que nosotros vivimos y lo que nosotros desarrollamos es importante también para la gente y son experiencias que sí han sido de alguna manera piloteadas con estos varios grupos de interés que tiene la comunidad. No son solamente adultos, sino son niños, adolescentes, adultos mayores. Entonces les invito a visitar y a que puedan manejar de mejor manera su dinero. Muchísimas gracias, un tema muy interesante que nos compete a todos. Así es, como ahorro, padres, sí. como familia. Como padres enseñar a nuestros hijos, como familia proyectarnos a un futuro más cierto, más firme. Evitar el tema de gastos, que es muy importante, planificarlo y hacer una lista de cuánto estamos teniendo de ingresos versus los gastos que nosotros tenemos. Hay veces también que el tema de educación es un tema que se va del presupuesto familiar y nosotros como padres caemos en el error de decir, gano menos que gasto en el colegio. Así que a planificar, tenemos consejos muy importantes, a ponerlos en práctica. Muchísimas gracias. Ella fue Andrea Merino, aquí visitándonos en La Familia.